Mi hermana chica tuvo un amorío temprano y llamaron a los padres. Cuando abrí la puerta, la maestra titular resultó ser mi primer amor de hace 3 años. En su casa el amor temprano es una tradición familiar. ¿O es que la maestra les enseñó bien en aquel entonces? Las buenas palabras apenas salieron de mi boca, y de forma instintiva respondí de mala manera. Toda la oficina quedó en un silencio mortal. No es como lo cree, maestra, déjeme explicar. Si hubiera sabido que hoy me encontraría con su Ro, seguro no habría venido con barba de varios días. Lo más incómodo de ir a la escuela no es encontrarte con un ex, sino encontrarte con un ex cuando no estás presentable. Su rostro hermoso, sorprendentemente, está incluso más atractivo que antes. Y yo ni siquiera me he lavado la cara. ¿Tú eres Sue, el padre de familia? Su voz clara resonó. Soy su Ro, su maestra titular. Aunque ya terminamos hace varios años. Deberías poder reconocerme, ¿no? Su Ro y yo estuvimos juntos en 3er año de preparatoria, él era un genio y yo una estudiante mediocre. Ese año él literalmente tiró mi promedio hacia arriba. Finalmente ambos quedamos en universidades en la misma ciudad, pero una en el sur y la otra en el norte. El metro requiere 3 transbordos y el viaje dura 3 horas ida y vuelta. Además, después de entrar, él estuvo ocupado haciendo experimentos con profesores y participando en concursos. Así que teníamos aún menos tiempo juntos. Era la edad de la rebeldía, y la palabra terminar se decía fácilmente en los años siguientes. Aunque vivimos en la misma ciudad, nunca nos volvimos a ver. No esperaba que nos reencontráramos en estas circunstancias, mi hermana con un noviazgo prematuro. Como padre, naturalmente me siento inferior frente al maestro y actúo con respeto. Educado y cortés, Buenas tardes, soy Sue, su hermano Yetian. Desde niño, con mi carácter juguetón, he estado muchas veces en la oficina, pero es la primera vez que me siento tan incómodo. Pensando en eso, mi preocupación por mi hermana crece. Si no fuera por ella, no estaría en esta situación. Mis padres están en viaje de negocios en otra ciudad. De otro modo, no tendría que venir yo a pasar esta vergüenza. Los padres del otro lado también vinieron y me enfrenté a 2 contra 1 para disculparme. Afortunadamente, son personas razonables. Su me pasó las calificaciones de los 2 niños. Ahora están en el último año de preparatoria, faltan solo unos meses para el examen de ingreso a la universidad y la actitud del niño es muy importante. Ya he hablado con ellos antes. Me aseguraré de que estudien con tranquilidad antes del examen final. No afectará sus resultados. Hoy los invité, para que los padres cooperen y guíen bien a los niños. Mientras sostenía el boletín de calificaciones, murmuré. Esa chica últimamente parece estar llena de energía, desvelándose todas las noches para hacer ejercicios. Siendo así, realmente tiene algo del estilo que yo tenía en mis años, comentó con una pausa, finalmente levantando la mirada hacia mí. ¿Decían que tu familia tiene noviazgo prematuro? ¿Por qué esa frase sobre la cultura familiar suena tan desagradable? Al encontrarme con su mirada fría y oscura, mi mente se quedó en blanco y respondí inconscientemente, ¿acaso el maestro es bueno en enseñar y guiar? El aire en toda la oficina se volvió completamente silencioso, como si se hubiera solidificado. Los padres del otro lado y varios maestros más me miraban boquiabiertos, como si hubieran visto un fantasma. Y entonces finalmente me di cuenta de lo que dije, profesora Susu. No era lo que quería decir, no me malinterprete. Justo en ese momento, los padres del otro lado recibieron una llamada y se fueron primero, quedando solo Susu y yo. La atmósfera se volvió especialmente incómoda, así que yo también me preparaba para irme. Susu se levantó para acompañarme hasta la puerta, cada paso era una tortura. Cuando llegamos a la puerta, justo cuando pensé que finalmente me liberaría, Susu de repente abrió la boca. No fui yo quien lo persiguió primero. El que persiguió a Susu fui yo. En la preparatoria, Susu era el objeto de un montón de chicos que secretamente estaban enamorados de él. Pero yo no era igual, yo tenía un amor abierto. Todo el mundo sabía cuánto me gustaba. Y todo el mundo también sabía lo difícil que era conquistarlo. Así que al final, que estuviéramos juntos sorprendió a muchísima gente. Él estaba así, exactamente como la primera vez que le declaré mi amor y él no mostró reacción alguna. En mi corazón surgió una rabia inexplicable. En un calentón dije, profesora Su, siendo honestos, fui yo quien lo persiguió primero, pero también fui yo quien lo dejó. Tan pronto como lo dije,
me arrepentí. Ahora él ya no es mi novio, es el maestro de mi hermana. Me arriesgué demasiado al decir algo tan grande. Si no fuera porque no se cae, menos mal que mi inútil hermana finalmente apareció a tiempo para salvarme del desastre. Güey, esta chava en realidad ha estado esperando afuera de la oficina todo este tiempo. Le dije rápido al maestro Su que no era necesario que me acompañara, iba a ir con Ye. Sue dijo un par de palabras y se fue. Mi amigo todavía me esperaba en la puerta de la escuela, después de decirle. Ni siquiera me atreví a mirar su cara y apresuradamente tomé de la mano a Yesue para doblar hacia el pasillo. Él me miró raro. Güey, ¿por qué estás tan nerviosa? Pareces que te pisaron la cola. ¿Quién está nervioso? Yesue, sin palabras, te conozco desde hace 17 años y no sé cómo eres. Él dijo mientras volteaba a ver al maestro titular, no es tan aterrador, ¿verdad, Yesue? El que anda de novios a temprana edad eres tú, ¿no tienes remordimientos? Y todavía aquí estás discutiendo conmigo. Yesue, pero güey, ¿tú no andabas de novios temprano también? No te he visto sentir culpa ni arrepentimiento. Gracias, eso fue un infarto directo, me quedé sin expresión. Así que ahora la retribución llegó, el maestro titular es el que fue mi novio cuando yo andaba de novios temprano. Quizá tenía una cara de sorpresa. Y luego una máscara de dolor, me fui jugando, güey, tú solo te divertiste, no te importa para nada que tu hermana esté en problemas. Ah, que te atrapen por andar de novios temprano y no verte tan asustado como ahora. Además, ¿cómo iba a saber que su Rose se convertiría en la maestra titular de mi hermana y que saldría de la escuela? Me subí directo a un carro que estaba estacionado al lado de la calle, mi hermano Liu Zheng me echó una mirada. El maestro nos regañó, justo hoy fue día de descanso. Nosotros dos quedamos para salir a comer hot pot juntos. Después de comer él me llevó directo a la escuela, me desplomé sin fuerzas en el asiento del copiloto, sin ganas de nada. No, pero es 10.000 veces más aterrador que esto. Su tutor es su Rou Liu Zheng. 3 segundos después de un sonido, gritó directamente, ¿qué carajos? Me tapé los oídos y este hombre me volvió a jalar. Su Rou, en la preparatoria y tu primer amor, yo estaba prácticamente muerto. Respondí, Liu Zheng se tapó la boca, se acabó, Yesue. Pésimo, después de que su hermano dejó a su tutor, ¿cómo seguirá con su vida ahora? ¿Realmente nadie piensa que yo también la estoy pasando mal? No seas ridículo, Liu Zheng me lanzó una mirada. La flor del líder la conseguiste tú y luego la dejaste, ¿quién la pasa mejor que tú? Bueno, aunque no me gusta escuchar eso, pero esa cara de su Rou y esa figura sin duda, justifican ese tipo de comentarios. Han pasado tantos años, no lo menciones más, probablemente vean que realmente me contengo, Liu. Zheng aguantó su impulso chismoso y cambió de tema. Por cierto, este sábado Li Xian y Sangwan se casan, ¿vas a ir? Ambos son compañeros de nuestra preparatoria. Y lo más importante, Sangwan y su Rou tienen una buena relación. Probablemente también lo invitarán, ¿quieres que les diga algo? No fuiste, en mi mente apareció inexplicablemente la imagen de su Rou, fría, tranquila, imperturbable durante todo el tiempo. No sé de dónde salió una fuerza que chocaba violentamente en mi pecho. Ya somos adultos, ¿qué sentido tiene hablar del pasado? Además, ahora ella es la jefa de clase de mi hermana, la directora. No podemos quedarnos evitándola para siempre, así que el sábado me puse un traje, me rasuré la barba y me dirigí al hotel de la boda. La novia y el novio estaban parados en la entrada recibiendo a los invitados. Entregué el sobre con dinero, sonriendo y deseándoles feliz matrimonio. El novio me miró por encima del hombro con sorpresa y dijo, Yetian, ¿vienes con su Rou? Me giré, y solo entonces noté que su Rou estaba a solo unos pasos detrás de mí, caminando hacia aquí. Hoy llevaba un vestido blanco, limpio y sencillo. Hay personas que realmente se convierten con facilidad en el centro de atención, y su Rou es una de esas personas. Parecía que también había escuchado, levantó la vista, y cuando nos cruzamos la mirada por un segundo, rápidamente me giré y expliqué de manera incómoda. No es cierto. El novio, un poco sorprendido y a punto de preguntar, fue ligeramente interrumpido por la novia que le tocó y sonrió para luego acercarse a su Rou. Pequeña Rou, bienvenida. Yo rápidamente entré, y vi que Liu ya había llegado temprano y me estaba saludando. Corrí hacia él apresuradamente, pensando que finalmente me liberaría.
Pero al ver los carteles con los nombres de la mesa de los compañeros de la secundaria, mi corazón se hundió de golpe. Levanté la cabeza y miré alrededor, efectivamente estaban todos rostros conocidos. Entonces su Row llegó y solo quedaban 2 lugares en la mesa, uno a mi izquierda y otro frente a mí. El líder de grupo está aquí en la mesa con la chica que tiene buena onda con él. Se levantó para saludar, ya saben más o menos lo que pasó en la entrada. Cualquiera que no esté ciego probablemente pueda ver que ya terminamos. El sonido de paso se acercó, yo fijé la mirada en la taza de té blanca frente a mí. No sé por qué, pero empecé a ponerme nervioso poco a poco. Entonces él pasó por detrás de mí, pasó al lugar a mi izquierda y se sentó al frente. Hubo un momento de silencio en la mesa, afortunadamente la chica que saludó a su Row es muy buena para animar el ambiente. Pronto volvió a estar animado, escuché que el líder ahora es maestro en la preparatoria 1, esa escuela es un centro escolar provincial, muy difícil de entrar. De otra manera, sigue siendo el líder de grupo, la gente talentosa es talentosa donde sea, jaja, no me lo esperaba. Que Li Xian y San Wan sean la primera pareja de nuestra clase en casarse. Yo antes siempre pensé que sería la persona que habla en la clase, al darse cuenta de su metida de pata. Cerró la boca enseguida, varias miradas volvieron a lanzarse hacia mí y Su Row sin cesar. En ese tiempo, Su Row y yo estábamos juntos con mucha intensidad, toda la escuela lo sabía, nadie imaginaba que al final terminaríamos así. Instintivamente levanté la mirada para verlo. La mujer enfrente tenía los ojos ligeramente caídos mientras servía el té, la línea del hueso de la ceja. Hasta el puente de la nariz fluía. Sin parecer perfecta, parecía que todo lo que se discutía a nuestro alrededor no le afectaba, me sentí un poco aburrido. Quise excusarme y fui al baño. Liu Zheng me mandó un mensaje, sé honesto, mujeres de ese nivel. Terminaste la relación y no te arrepientes, ¿por qué no intentas recuperarla? Desde fuera del cubículo se escuchaban murmullos, no podía creer que Su Row y Ye Tian realmente se hubieran separado. Recuerdo cuánto esfuerzo hizo Ye Tian para conquistarla, ¿y qué? Personas como Su Row, ¿qué quieren? Ellos no estaban en la misma sintonía desde el principio. Además creo que Su Row tampoco lo quería mucho, probablemente solo aguantó porque él la perseguía sin parar y aceptó. Pero después lo dejó. La verdad es que los adultos realmente disfrutan hablar del pasado. Aunque fui yo quien terminó con Su Row. No estaban equivocados en lo demás. Escribí la siguiente línea para Liu. Estás presumiendo sin saber bien la historia. Fui yo quien no lo quiso primero. Si alguien tenía que perseguir, era él quien tenía que perseguirme. Liu Zheng, con grandes aspiraciones, poético y emotivo, soñador despierto. Finalmente terminé de esperar a que esos chicos terminaran de platicar. Salí lentamente del cubículo y al regresar a la mesa, unas personas ya algo alegres por el alcohol estaban muy animadas. Me senté dispuesto a seguir comiendo. Liu Zheng me pellizcó bajo la mesa y preguntó, ¿por qué me bloqueaste? Lo miré de reojo y dije, ¿no tienes ni idea? Justo entonces alguien me llamó por la noche. Levanté la vista y vi a uno de los 3 chicos que antes hablaban de mí en el baño, Chen Hun. Tuvimos un pequeño conflicto en la preparatoria. Y si no fuera porque hoy estamos en una boda, ni siquiera estaríamos en la misma mesa. Él antes estaba enamorado de Su Row. Cuando supo que estaba con Su Row, había intentos sutiles para ponerme obstáculos varias veces. Él me preguntó con una sonrisa, ¿no importa si te pregunto si ahora estás soltero? En la mesa, apenas pude decir la pregunta y él añadió falsamente, ¿no crees que fue innecesario decir eso? Luego agregó, tengo varios amigos que aún están solteros, quiero presentártelos. Sonreí y dije gracias. Pero no es necesario, soy algo exigente. En la mesa se acercó más. Y la sonrisa en su rostro casi se desvanece, pero Su Row, esa prueba viviente está sentada aquí, no pudo ni refutar. Se detuvo unos segundos, movió los ojos y dijo, bueno, entonces, ¿en todos estos años no has tenido ni una relación? ¿Qué significa eso? No he encontrado a alguien mejor que Su Row, o como dijo antes, mujeres a ese nivel. Solo Su Row, que se equivocó al gustarle de mí, está bien, he salido con 2 o 3. Dije que uno fue después de romper con Su Row, impulsivamente acepté la atención de una compañera menor de la escuela, pero al tercer día ella quiso tomar mi mano, me asusté y terminamos. Otro fue después de graduarme, cuando la prima me llevó a una cita arreglada,
pero ni siquiera duró 3 días. Durante la segunda cena, ella no dejaba de hablar de renunciar después de casarnos, para ser ama de casa, y la bloqueé en el acto. En cierto sentido, decir que he salido con 2 o 3 tampoco es mentira. En ese momento, la reacción de todos fue muy interesante. Rompí el silencio, diciendo con una sonrisa que uno siempre debe intentar más para saber si esa persona es la más adecuada. Su Row, al oír la voz, levantó la mirada y me miró en silencio. Ya estaba harto de este ambiente raro, así que decidí tomar la iniciativa. Profesor Su, ¿no cree que Chen Jun ya está a punto de estallar? ¿Por qué lo llama jefe de clase, profesor Su? Olvidé decir que la profesora Su ahora es la tutora de mi hermana. Nos vimos hace unos días. Escuche. ¿Qué significa ser un ex adecuado? ¿Qué significa despedirse de la juventud pasada? ¿Qué significa no saber? Su Row dejó la taza de té, sus dedos largos como jade, con un tono frío y claro dijo que solo ha salido con uno. El aire se volvió denso, por un momento. Sentí que Su Row se estaba clavando la herida a propósito, haciéndome quedar como el hombre despreciable de todos. Pero al mismo tiempo, mi corazón comenzó a latir aceleradamente sin control. ¿Cuántos años hace que nos rompimos? Con las condiciones de Su Row. Si quisiera, salir con muchos novios no sería problema. Pero ella dijo que solo ha salido con uno. Justo cuando estaba divagando, los novios empezaron a brindar. El tema fue dejado ahí. Al terminar la reunión, la gente comenzó a salir uno a uno. Yo vi a Chen Jun acercarse a Su Row. Jefe de clase, mi sobrino está por entrar a la secundaria preparatoria y quiere aplicar a la número 1. ¿Será posible que me agregues al WeChat? Después, si hay algo, te pediré consejo. La diferencia entre lo que decían en el baño hace un momento y ahora es enorme. ¿Qué tipo de plan es ese? ¿De verdad creen que no me di cuenta? Apuré el paso porque no quería escuchar la respuesta de Su Row, pero su voz fría aún llegaba clara. Estoy en 3er año de preparatoria y no me encargo del ingreso al bachillerato. Si tienes dudas, puedes llamar a la oficina académica de nuestra escuela para preguntar. Chen Jun se sintió incómodo y Sansan asintió. Bueno, ¿decimos lo que sigue o no? El representante de la clase sigue siendo tan popular. Ah, pero su habilidad para rechazar a la gente también se ha vuelto más experta. Liu Zheng preguntó, acababas de caminar tan rápido que no viste lo mal que se puso Chen Jun. Mientras buscaba un coche dije de pasada, eso es normal. Si él no supiera rechazar, su lista de WeChat ya estaría llena. En ese entonces, para conseguir su contacto, dejé desayuno completo en su escritorio una semana entera. En ese entonces, con poco dinero para gastos, pasé hambre esa semana. Realmente no sé de dónde saqué tanta confianza y determinación para insistir tanto en perseguirlo. ¿No has escuchado? En estos años solo ha tenido una relación. Liu Zheng dijo esto mientras me daba un pulgar arriba con admiración. Compañero Yetian, puedes hacerlo, en serio. Antes pensé que decir que haría que él te persiguiera era puro cuento. Ahora veo que realmente es posible. Aquí está el coche, presioné la llave. Mientras caminaba dije de paso que no soy tan fácil de conquistar. De repente sentí que algo no estaba bien, me detuve y giré lentamente para mirar hacia el coche de al lado. La ventana estaba medio bajada y se mostraba el rostro delicado de una mujer. Parecía que acababa de terminar una llamada. Al escuchar la voz giró la cabeza y vio a Su Row. Casi muero en el acto, sus párpados se entrecerraron y con tono calmado dijo, quiero conquistarte, estoy resucitando. No es eso, en serio no es lo que quiero decir. No me malinterpretes, digo que en realidad soy fácil de conquistar. No, quiero decir que conquistarte no es tan difícil, tampoco es correcto. Mientras miraba a la mujer con ojos calmos e imperturbables yo me sentía desesperado y solo quería rascar la pared justo cuando Liu Zheng llegó. Él no escuchó todo eso, al ver a Su Row también se sorprendió en el instante. Yo le hice una señal desesperada para que me llevara rápido. Vamos rápido. La mirada de Liu Zheng se posó un rato en mí y en Su Row, y de repente comprendió, rápidamente dijo, cierto. Acabo de recordar que tengo asuntos en la empresa, me voy primero. Yetian, tu coche se averió, ¿cierto? ¿Por qué no dejas que el jefe de equipo te lleve a casa? Liu Zheng, qué lástima que hayas muerto. Pero Liu Zheng no entendía el mensaje que quería transmitir, dijo eso y salió corriendo de inmediato. Respiré hondo, apreté los dientes y abrí la puerta del coche. Su Row preguntó,
¿no se había averiado el coche? Con mucho valor y fingiendo inspeccioné el volante, parecía que ya funcionaba otra vez. Oye, Surrow, ¿estás segura? Claro que sí, lo llevé a mantenimiento hace unos días, si no, ese día tampoco habría dejado que Liu me está llevando a la escuela en carro. Dice que me ponga el cinturón de seguridad. Y planeo desaparecer aquí mismo y entonces su Rose se bajó del carro, se paró junto a la puerta y con sus dedos tocó la ventana, diciendo por favor, ayúdame con un aventón, mi carro se descompuso. Sentí que su Rose se estaba burlando de mí y estaba a punto de rechazar. Cuando escuché la siguiente frase de él. Ya llegó la gente del seguro, y sí, el carro se descompuso, entonces él estaba hablando con la gente del seguro. En ese momento no parecía apropiado rechazar. Pero nuestra relación ahora no ha tenido tanto contacto. Lo que parecía aún menos adecuado, esperé a que su Row discutiera con esas personas y después contestó otra llamada, frunció el ceño. Entendido, vamos para allá de inmediato. Cuando él llegó, abrí la boca, planeando decirle que tomara un taxi o que pidiera ayuda a alguien más, pero lo escuché decir que desde aquí hasta el tercer hospital toma media hora, y que probablemente tenemos que apurarnos. Yo estaba confundido. ¿Para qué ir al tercer hospital? Surrow me miró y dijo que Yesue de repente tenía dolor de estómago en clase, sonrió y dijo que podría ser apendicitis aguda y que ya la habían llevado al tercer hospital. Mi corazón se hundió de repente. Cuando llegamos al hospital, Yesue ya estaba en el quirófano. La mujer de mediana edad que lo trajo es la médica del colegio. El otro hombre joven parece ser su maestro. Al ver que Surrow y yo veníamos juntos, ambos mostraron una expresión de incomprensión. Ese maestro nos miró varias veces y preguntó en voz baja, «Profesor Su, ¿este es el hermano de Yesue?» Surrow fue concisa y no explicó por qué yo aparecía con él. «¿Cómo está Yesue?» Él explicó que Yesue empezó a sentir un fuerte dolor de estómago durante la clase de matemáticas. El doctor Wang dijo que era urgente, así que lo trajimos de inmediato. Ya lleva un rato adentro, debería salir pronto. Surrow asintió, pareciendo haber sentido mi nerviosismo, luego bajó la cabeza y me dijo, «Siéntate y descansa un momento». Negué con la cabeza, no quería moverme, quedándome con él. Surrow titubeó y bajó un poco la voz, con un tono que inexplicablemente me tranquilizó. «No te preocupes, la apendicitis aguda es una cirugía menor, no pasará nada». Al escuchar eso, las dos personas frente a mí mostraron sorpresa. Especialmente el maestro, que fijó la mirada en mí por unos segundos. No les presté atención, mi mente solo pensaba en Yesue dentro del quirófano. Mi corazón parecía estar siendo tostado en fuego. Al llegar estaba demasiado ansioso. En un día tan frío, de repente estaba sudando a pesar del clima. En ese momento me detuve en seco, el viento del pasillo del hospital me hizo estremecer. Justo entonces, un brazo rozó el mío y un aroma familiar llegó desde un lado. Volteo la cabeza y me encuentro con la mirada de Ye-Row mirándome. Él dijo, «Sus padres aún están fuera de la ciudad, y si tú también te enfermas, no habrá nadie que lo cuide». De inmediato me aclaré, susurré un gracias y una hora después la operación de Sue fue completada con éxito y la trasladaron a la habitación. Fui a hacer los trámites de hospitalización por él, y también llamé a papá y mamá para consolarlos. Sue solo necesita descansar bien unos días y no habrá mayor problema. Después de resolver todo, regresé a la habitación y vi a Su Row junto a la cama hablando con Yesue. Durante este tiempo solo concéntrate en recuperarte. No te preocupes por los apuntes y los exámenes, yo te los enviaré. Cada segundo en el último año de preparatoria es muy valioso. Al ver esta escena me sentí un poco aturdido. Él de esta manera se parece mucho a como me insistía en estudiar antes, pero aún así es un poco diferente. Con Yesue, él es evidentemente más amable y tolerante. En aquel entonces, cuando me dolía la cabeza y quería salir a jugar, tenía que suplicar a Surrow por mucho tiempo para que al menos me sostuviera la mano. 10 exámenes a cambio de un apretón de manos, realmente podía escribirlos. Pensando en eso me puse triste de nuevo. Surrow terminó de hablar y se levantó, «Descansa bien». Él inteligentemente nos dejó la habitación a nosotros, los hermanos, pero mi hermana, que no tiene tacto, tan pronto como se fue me miró tranquilamente, y empezó a interrogarme de inmediato, «Dime, ¿cómo es que viniste con nuestro maestro de grupo?
Tengo la cara seria, Yesue. ¿Acaso olvidaste que soy tu hermano de padre y madre? Yesue acaba de salir de cirugía, su rostro aún está un poco pálido, pero eso no afecta para nada su capacidad de pelea. No he olvidado, y tampoco que tú tuviste un noviazgo temprano. Y además lo dejaste, Lan. Ni siquiera quedó un rastro, y aquí tú sigues hablando. Parece que realmente no pasa nada, Yesue. Sería mejor que fueras un poco más respetuosa con tu querido hermano. O podrías pasarla bastante mal durante el tiempo que estés en la cama del hospital. Dije esto y me levanté para irme. Oye, hermano. Yesue me llamó, y me volví. ¿Qué pasa? Yesue tosió un poco con vergüenza y mostró una sonrisa aduladora. Hermano, ¿me haces un favor? ¿Qué? Cuando vayas a la escuela a traerme mis libros, podrías decirle, ¿el nombre del libro? No pasa nada, me recuperaré rápido. El título del libro. Es del chico que le gusta. Ya vi la foto de él en la mochila de Yesue, estoy totalmente sin palabras. ¿Por qué tienes tantos asuntos, Yesue? Pero ella estaba bien segura, diciendo, no, es que no quiero preocuparlo. Me quedé en silencio un momento, ok, entendido. Gracias, hermano, dijo Yesue, y luego con expresión preocupada agregó. Pero hermano, contigo y la maestra titular de nuestra clase seguro que no hay nada, ¿verdad? Le lancé una mirada letal, y Yesue se quedó callada. Después de todo, a tantas personas les gusta él. Solo en nuestra escuela no son pocos, pero si quieres reconciliarte con ella no es imposible. Pero tienes que prometer que no romperás antes del examen de ingreso, le dije tranquilamente. Tal vez. Deberías sentirte afortunado de haber entrado al quirófano hoy y haber salvado tu vida perdiendo el apéndice. Este día fue realmente emocionante, salí de la habitación para respirar un poco. Si no, tarde o temprano esta vida llena de altibajos me provocará hipertensión. Llegué a la esquina de la escalera. La luz era tenue, exhalé un suspiro y me froté los ojos un poco irritados. Entonces escuché pasos acercándose, y solo entonces me di cuenta de que Surrow también estaba aquí. Al notar que llegué, él me miró. Justo iba a preguntarle cuándo iría a la escuela para ayudar a Yesue a recoger sus cosas, para que esté mejor. De repente levantó la pierna y se acercó. Atian, llamó mi nombre en voz baja. Era la primera vez que nos reencontrábamos, estaba muy cerca de mí, tan cerca que podía sentir su aliento cuando decía esas palabras. En ese momento tuve un instante de confusión, como si hubiéramos regresado a cuando estábamos juntos antes. Solo entonces me llamaría así. En realidad, al principio, siempre me llamaba correctamente. Yetian no me gustaba, así que me acerqué deliberadamente para en serio lavarle el cerebro a Surrow. Tú eres mío y yo soy tuya, estamos destinados a estar juntos, eso es el destino, ¿entiendes? En aquel entonces, la joven Surrow raramente se molestaba conmigo. Tenía emociones y sus orejas se ponían un poco rojas. Yetian es Atian. Él estuvo en silencio un momento y finalmente aceptó ceder, bajó la voz y gritó que él me había gustado primero, que también fue a quien perseguí con tanto esfuerzo, él. Por lo tanto, la mayoría del tiempo. Él era el que tomaba la iniciativa y esta era una de las pocas veces en que yo llevaba la ventaja. Por supuesto que no la desaprovecharía, quería gritar desafiante, orgulloso de hacer que todo el mundo supiera. Recostado en el brazo, lo miré y no pude evitar sonreírle a Surrow. Eres tan bueno. Surrow no dijo nada. Guardó silencio largo rato y finalmente me pasó un montón de ejercicios. Dijo, escribe estos, cuando termines los revisaré. Aunque la memoria tiende a embellecer a las personas. Obviamente no todos los momentos están llenos de filtros, el silencio parecía fomentar la ambigüedad. Sé que estábamos demasiado cerca, pero no retrocedí. Él tampoco, la respiración entrecruzada estaba a la distancia de solo levantar la mano y tocarlo. De repente desde afuera llegó la voz de un chico. ¿Están ahí? Ya debemos irnos, la reunión de investigación está a punto de comenzar. La atmósfera sutil se rompió. Desperté de repente y rápidamente me quité la chaqueta y se la pasé. Sulawesi. Gracias, la voz afuera se silenció de inmediato. Surrow hizo una pausa. Miró dentro de mis ojos pero no dijo nada, solo se quedó paralizado por un segundo y luego pareció despertar. Rápidamente desvió la mirada. Entonces recordé la pregunta que quería hacer antes. El lunes voy a la escuela para ayudar a Yesue a juntar las cosas y traerlas de vuelta. Surrow. Su voz sonó sin que volteara. Instintivamente la seguí con la mirada.
No esperaba que ese maestro también no se hubiera ido, él estaba esperando a Surrow. No sé qué le habrá dicho. Surrow asintió con la cabeza y él comenzó a sonreír. Fue entonces cuando me di cuenta de que él era bastante guapo, radiante y apuesto, tal como dijo Liu Zheng. Hay muchas mujeres como Surrow por las cuales muchos hombres compiten con ansias. Temerosos de perder, corren hacia arriba. Me di unas palmaditas en la cara. Yetian, despierta, tú solo eres un pequeño desvío en el camino cuando ella era joven e ingenua. No debes pensar ingenuamente que por esa frase dicha al pasar. Ella te recuerda o piensa en ti constantemente. Papá y mamá regresaron de urgencia desde otra ciudad por la noche. Después de aguantar 2 días, finalmente pude regresar a casa para descansar un poco, pero acostado en la cama. No podía dormir, así que no pude evitar llamar a Liu Zheng. A Zheng, no puedo dormir. La voz de Liu Zheng sonaba etérea y melancólica. Yetian, ¿acaso olvidaste que mañana es lunes? ¿Sabes lo valioso que es el sueño para nosotros los asalariados? No presté atención a la segunda parte. Sí, mañana es lunes y todavía tengo que ir a la escuela para recoger los libros de Yesue. Luego Liu Zheng dijo, debería ser su profesor titular quien me lleve, después de todo, yo no había ido a su clase antes. No sé dónde se sienta, ¿crees que esto será muy molesto para él? Liu Zheng guardó silencio un rato. Si quieres ver a una mujer, dilo directo, no pierdas mi tiempo, le rebatí con fuerza. ¿Quién dijo que quiero ver a ese Ro? Liu Zheng me preguntó, ¿por qué mencionaste el nombre de ese Ro? Los hombres por la noche realmente pierden el juicio. Está bien, me voy a dormir, dije mientras estaba por colgar, pero Liu Zheng no quiso colgar. Oye, no digas solo la mitad, en serio, tu hermana también se esforzó mucho esta vez que estuvo enferma. Además de esa cara y esas piernas largas, ¿no te conmueve? No dije nada, Liu Zheng se animó aún más. Dijo que debemos aprovechar esta oportunidad, ahora ambos están solteros, ve y recupérala. Suspiré, a Zheng. Entre nosotros no puede ser, Liu Zheng se sorprendió, preguntó por qué. Toqué mi pierna izquierda en la rodilla. Allí hay una cicatriz de 3 centímetros. ¿Nunca te he contado por qué rompí con ese Ro? Liu Zheng dijo que sí con un sonido. Siempre quise preguntar, pero como no querías hablar, ya no insistí. Solo pensé, si te gusta tanto, y aún así decidiste terminar, debe haber una razón, me di la vuelta mirando la luz de la luna, fluyendo silenciosamente a lo largo del alféizar. Ya casi entrando en primer año, nuestro club organizó una vez una excursión de montaña. En ese momento accidentalmente me caí por la pendiente y me hice varias heridas. Liu Zheng se sorprendió en un instante. ¿Qué pasó? ¿Por qué nunca dijiste que en realidad no estaba herido el hueso, que no era grave? Pero en ese momento, yo y Surrow. Le dije que sabía que estaba muy ocupado. Pero ese día entero no respondió mis mensajes, le llamé más de 10 veces. Y ni contestó. Esperé hasta las 4 de la madrugada del día siguiente para recibir su WeChat, me dijo que descansara bien y sanara, que estaba ocupado y que llamaría después. En el otro lado solo había silencio. En realidad ya han pasado muchos años desde eso. Incluso casi no recuerdo esos detalles. Hoy en día ya puedo decir todo esto con tranquilidad, pero a Zheng lo escuché decir muchas veces que estaba ocupado, cuando otros salían en citas con sus novias. Él estaba ocupado, y cuando yo estaba herida en el hospital, él seguía ocupado. ¿Cómo puede estar tan ocupado? ¿Ocupado hasta el punto de no poder amarme ni un poco? Esta relación fue algo que yo busqué desde el principio. Su Rose siempre estuvo en ventaja, yo no podía controlar si me amaba, solo podía elegir continuar o renunciar. Me gustaba mucho, pero también me cansaba. Mi hermana estaba enferma, justo después de su operación, me pidió que hablara con el chico que le gusta para decirle que está bien, que no se preocupara, pero su Row y yo no somos así. En ese momento estuve solo en el hospital sosteniendo mi celular, esperando todo un día y una noche, como si esas personas tuvieran razón y él realmente no me quería mucho. Así que después de recibir su mensaje, le propuse terminar y luego lo bloqueé y borré directamente. Soy prescindible, decidí rendirme. El lunes, pedí permiso especialmente para ir a la escuela y encontrar la clase 1 de tercer grado. Cuando llegué, Surrow justo había terminado la reunión matutina, toqué la puerta y dije, «Hola profesora Su, vengo por las cosas de Ye Sue». Todos los alumnos de la clase me miraron al unísono. Surrow asintió con la cabeza, segunda fila.
El último asiento es donde él se sienta. Me acerqué. Y entonces me di cuenta que enfrente de ese chico estaba un joven serio y reservado que me miraba curioso. Saqué el libro mientras le sonreía un poco. Justo entonces otra chica a un lado preguntó, hermano, ¿Sue ya se siente mejor? Pensé para mí, dándole un guiño con la mirada, y respondí sonriente, tranquila. La cirugía de él salió bien, pronto podrá salir del hospital y volver a la escuela. El joven suspiró aliviado y se le pusieron un poco rojas las puntas de las orejas. Guardé todas las cosas de Yesue en la mochila y justo llamé a Surrow para salir juntos. Al salir, me encontré de frente con ese profesor hombre que había visto en el hospital antes. Ah, sí, él es el profesor de matemáticas de Yesue. Parece que esta clase es la suya. Al verme, se quedó un momento quieto, asintió y le sonrió a Surrow a su lado diciendo, profesor Asu. En el último examen conjunto hubo una pregunta que varios maestros pensamos que tenía un problema, cuando tengas tiempo échale un vistazo. Surrow asintió, bien. Me sentí un poco inexplicablemente molesto. Surrow dio un par de pasos hacia adelante. Se dio cuenta de que no la seguía, se dio la vuelta a verme, ¿qué pasa conmigo? Me contuve un poco, pero no pude evitarlo. No es nada, solo que pienso que la maestra Su es muy buena. Aunque enseña física, los maestros de matemáticas siempre vienen a pedirte consejo, dijo Surrow con indiferencia. Menos mal que antes enseñaba mucho, me es difícil no recordarlo. Soy malo en matemáticas. Cuando Chuan Dixon obligó a Surrow a explicarme una pregunta 13 veces, me sentí un poco avergonzado. La chispa de alegría que tenía se disipó por completo. No debía haber venido. Sí, enseñar a un estudiante tan tonto como yo definitivamente no es tan bueno como enseñar a alguien inteligente. Al terminar de hablar, Surrow me miró en silencio, no dijo nada y me dio un vuelco el corazón. ¿Qué hice? ¿Mi última frase sonó un poco celosa? ¿No pensará que estoy celoso? Surrow asintió, Yesue sí es mucho mejor que tú. Por un momento no supe si era peor que me dijeran que no supero a mi ex, o que me dijeran tonto. Así que elegí irme, si no hay más cosas que hacer. Maestra Su, me voy primero. Espera, Surrow me pasó su teléfono. Pásame tu WeChat. Mi corazón dio un fuerte salto incontrolable. Luego dijo, te enviaré un resumen de los puntos clave y los exámenes de estos días para que se los des a Yesue. No hay teléfono en tercer año. Sin expresión, escaneé el código y agregué. Gracias, maestra Su. Gracias por preocuparse por nuestro hijo, Su. Row presionó aceptar y en la pantalla apareció una línea que decía, he aprobado tu solicitud de verificación de amistad. Ahora podemos empezar a chatear. Surrow guardó el teléfono. Debería ser así. No sé cuándo Surrow cambió a un nuevo número y nuevo WeChat. Después de tantos años sin contacto. Cuando terminamos, ni siquiera pensé que habría un día para volver a conectarnos. Su círculo de amigos no tenía mucho contenido. Igual que él, daba una sensación fría y distante. Revisé por un rato hasta que Yesu llamó frustrado, hermano, ¿puedo ahora ver los puntos de conocimiento que el maestro Su me mandó? Gruñí y le pasé el teléfono. Mi mamá estaba pelando un plátano a un lado. Y al oír esto no pudo evitar decir, oye Su, ese maestro de grupo es realmente muy bueno. Más tarde ve y llévale una comida, ¿va? Hace tiempo que empecé mi primer amor, probablemente porque estaba influenciado por Su Row, la alumna destacada. Los maestros no fueron demasiado estrictos. Después de hablar con ambos por separado, implícitamente lo aceptaron. Como Su, que fue atrapado y además sus padres fueron llamados a la escuela, así que mis papás no sabían que esa persona era Su Row. Mejor déjalo, ahora los maestros ya no aceptan regalos. Mi mamá tomó el plátano que estaba a punto de darme, y se lo llevó. ¿Cómo podría ser un regalo? Además, el maestro realmente nos ayudó mucho. Mira, si no fuera por él, el desempeño de Sue seguramente va a bajar, Yehue no pudo controlar su boca. Pero aún así, si no fuera por mi hermano cuando nuestro maestro de clase ayudó a mi hermano a alcanzar ese puntaje en el examen de ingreso, su rendimiento no habría sido tan bueno. No lo digas la próxima vez, mis padres se quedaron sorprendidos. Yehue, consciente de su error,
Bajó la cabeza en silencio y siguió escribiendo el examen. Realmente no pude aguantar más y solo di una explicación sencilla. Mi mamá, al escuchar eso, preguntó de repente, ¿ese niño sigue soltero? Mi mamá se emocionó. Esa chica la vi en la reunión de padres, es bonita y tiene buen carácter, perfecta para nuestra familia. A Tian le queda como anillo al dedo. La novia es excelente, su trabajo es bueno, tiene muy buen carácter, muy solicitada. Si Tian también estuviera soltero, podrían verse a ver qué tal. Ninguna de esas citas externas se compara con alguien que ya conoce las raíces de la otra persona. Yo lo estaba postergando una y otra vez para asumir el tema, pero mi mamá lo menciona una vez cada 3 días. Una semana después, Yehue volvió a la escuela y la conversación con Su Ruo se quedó en ella enviando el último archivo de física. En el nivel CT, todo es de noche. Sue estaba consultando con él algunas preguntas, él ocasionalmente respondía en voz, y yo disimuladamente fui bajando y puse a reproducir todos esos mensajes de voz. Después de escucharlos, pensé que estaba actuando rara, y apuré para abrir el último PDF para forzarme a cambiar de atención. 3 minutos después, salí y no pude evitar murmurar, esta pregunta es demasiado difícil. Al decir esto, me di cuenta que algo no estaba bien, y de repente, distraído, presioné el audio por error. Juro que nunca en mi vida he reproducido ese mensaje de voz de 3 segundos a esta velocidad. Retiró el mensaje y luego recibí otro del otro lado. No entiendo, que me muera. Pensé en 1000 formas de iniciar una conversación con Su Ruo, pero no conté con esta. Decidí no importar nada y envié un gran emoji de gato sonriente. Maestro Su, toda mi familia le agradece mucho por cuidar a Yesue. No sé cuándo le conviene, quisiera invitarle a comer. Su Ruo no preguntó por qué evadí la respuesta anterior y contestó rápido. Hoy. ¿Los tutores de tercer año están tan libres? ¿Así? Pero ya que lo dijo, solo puedo meterme con valor. Está bien, ¿qué quieres comer? ¿Pollo al coco o comida japonesa? Hot pot de Su Ruo me sorprendió un poco. El sabor de Su Ruo es en realidad muy suave y a mí me encanta el picante, pero no quiero imaginar cosas. Respondí simplemente, está bien, nos vemos a las 7 de la noche. El clima se está calentando poco a poco, pero el ambiente del hot pot sigue siendo muy bueno. Excepto que en nuestra mesa, después de ordenar, guardamos silencio. Nunca pensé que realmente acabaría sentándome con Su Ruo a comer solos en una mesa. Usar el celular parece de mala educación y no hay nada que decir. Por suerte el mesero es muy amable. Ahora tenemos una promoción. Si ustedes dos completan este desafío, pueden ganar un pequeño regalo. Adivinen. El modismo. Puedo hacerlo, acepté emocionado. Entonces el mesero puso un plato de repollo. ¿Qué es esto? Animó el mesero. Señoras, también pueden intentarlo. Su Ruo apenas levantó la mirada. Eché un vistazo al amor hasta la vejez. El mesero adivinó, esto es nuestro platillo de cortesía y nuestro pequeño juguete. Espero que ambos puedan vivir felices para siempre. En este mundo probablemente no haya una bendición más incómoda para una pareja que ya está juntos. Difícilmente puedo explicar que en realidad no somos. Gracias, Su Ruo. Interrumpió mis palabras y me entregó ese pequeño juguete. Instintivamente, lo tomé. Ya tengo mucha edad, hace tiempo que no juego con esto. Su Ruo extendió la mano de nuevo, devuélvemelo. Lo guardé para decírselo a Yesue. La comisura de los labios de Su Ruo parecía curvarse un poco. Entonces me di cuenta que mi comportamiento era muy infantil y poco común en mí, me sonrojé. El mesero se retiró con una sonrisa maternal y entonces escuché que alguien me llamaba Yetian. Instintivamente levanté la cabeza y vi a una chica desconocida frente a mí, que me miraba sorprendida. Hace años que no nos vemos, ahora estás más guapo. Me quedé un poco confundido y ella, con una sonrisa rígida, dijo Su Ruo, en un tono frío y tranquilo, tu ex. A veces siento que este mundo es realmente mágico. No entiendo cómo pude encontrar a una exnovia de la universidad con quien estuve 3 días en un restaurante de hot pot. Y menos entiendo cómo, al no reconocerle la cara, Su Ruo parece ser tan familiar con ella. Dudé un segundo. Perdón, no tengo buena mem. La cosa no iba bien y la chica del otro lado se puso más molesta, se despidió apresuradamente. No pude evitar mirar a Su Ruo.
Ella tenía una expresión neutral, no mostraba emociones, pero inexplicablemente me sentí culpable. Realmente no la recuerdo. Surrow asintió, no recuerda cuántas novias he tenido. Esta mujer no habla mucho, ¿cómo es que cada vez sabe más cómo molestar? Yo también me enojé un poco, pero viendo a esta Surrow solo me atrevo a quejarme en voz baja. Simplemente no lo recuerda. Surrow añadió una porción de carne de res y la puso en su plato. ¿Por qué tanta caña? Surrow parecía no escuchar mi enojo. Enfadada agregó un pedazo más grande de carne y murmuró en voz baja. Oye, ¿también le estás explicando ejercicios? ¿Yo dije algo malo? Surrow se detuvo, levantó la cabeza y dijo, ¿qué ejercicio quieres hacer? Puedo explicártelo en cualquier momento, soy una pequeña profesú muy lista. Profesú, eso no está bien. Después de decir eso, los dos estuvimos en silencio por un momento, cuando él me ayudaba con los ejercicios. Y cuando hacía la tarea, solía decir esa frase. Si no quería hacerla, siempre me hacía la tonta. Al final, casi siempre terminaba tomándonos de la mano, y si respondía bien, también me abrazaba. En esta situación, la persona involucrada solo puede arrepentirse mucho. Solo puedo volver a apuntarme a la escuela nocturna. Hablar de los estudiantes, al fin y al cabo, siempre se puede charlar 1, 2 o 3, ¿no? A mitad de camino recibí noticias de Liu Zheng. Hermano, ¿una parrillada? Le envié una foto. Liu Zheng, así que el amor desaparecerá, ¿verdad? Pero enseguida notó algo. Espera, ¿quién es la persona sentada enfrente? Solo pude decir la verdad. Mis papás me pidieron invitarlo a comer para agradecerle por cuidar de Yesue. Liu Zheng, eres muy guapo. Liu Zheng, guapo con deficiencia cerebral. Liu Zheng, déjame ver qué tanto pesa tu cerebro enamorado. Liu Zheng, ¿cómo te trató esa mujer en su momento? ¿Lo olvidaste? Antes dijiste que entre ustedes ya no habría nada, ahora déjame decirte que bajes los cubiertos y te vayas de inmediato. A Zheng, ¿no crees que podría ser posible que él siempre me haya querido? Liu Zheng, entonces descubrí que ese hombre me bloqueó. Thank you, dejé el teléfono y reuní valor para mirar a Surrow. Surrow, ¿por qué conoces a esa persona de hace un momento? Él elevó ligeramente la mirada y me vio. Escuché los latidos acelerados de mi corazón, ni yo sabía qué tipo de respuesta estaba esperando en ese momento. Surrow y yo no estudiamos en la misma universidad, aunque a veces íbamos a la escuela del otro, pero estoy seguro de que no tenía oportunidad de conocer a esa persona. Solo hay una respuesta. ¿Eso es importante? Surrow me preguntó y me quedé paralizado. Yetian tenía la mirada un poco profunda y los labios rojos. Una luz cálida y suave caía sobre su rostro delicado, superponiéndose vagamente con su yo juvenil. Lo importante es que estaba celoso y viajé hasta el de noche. Veía mis ojos con una mirada irremediable. Así que esta mujer volteó y tú lo perdonaste. Yo me quedé, tendido en la cama, sin saber qué hacer. Sé que no podemos volver al pasado, lo que pasó, pasó. Pero él es a quien ha amado desde los 16 años. En realidad, el tiempo que pasamos separados es mucho más que el que estuvimos juntos. Pensé que el tiempo podía sanar todo, pero hasta ahora me doy cuenta que el peso de esos tiempos es completamente diferente. Los años separados de él, en el instante que dijo esa frase, parecían comprimirse en una leve repetición una y otra vez. Solo los viejos tiempos cuando él estaba presente eran vívidos y apasionados. En realidad, después de la separación, al recordar esos días juntos, siempre sentí que él también me había amado. Sabía que me moría de hambre una semana entera para llevarle el desayuno, y luego siempre me ayudaba a llevar el desayuno. Cuando no podía concentrarme y me sentía tonta, él nunca mostró impaciencia. Chen Hun, ¿recuerdas? Cuando jugábamos y me empujaste a propósito. En realidad no me importó en lo absoluto, pero todavía estaba enojado. Fue la primera vez que vi su rostro tan frío. Después, hasta que terminó el examen de ingreso a la universidad, Chen Hun evitaba verme. En ese momento, mi corazón y mente estaban llenos de Surrow. Cualquier pequeña indiferencia hacia mí la amplificaba muchas veces. Después de separarnos, al recordarlo nuevamente, inexplicablemente recuerdo muchos detalles que ignoré. Liu reflexionó durante mucho tiempo. Kingse, ¿qué suerte tiene esta mujer de encontrarse con? Si no es así, deja que ella te persiga, acércate más a ella, lo mejor es que hablen sinceramente, y luego decide si quieres seguir con ella o no.
Le di una palmadita en el hombro, con ideales justos y sinceros, pero la realidad es dura. No puedes esperar que un maestro de último año de secundaria te dé mucho tiempo y energía. Después de dejar esa frase ambigua aquel día, lamentablemente el maestro Su, un profesor de la gente, no inició una fuerte persecución hacia mí, solo que cada vez comenzaba a enviar las calificaciones de Yesue a mis papás y también me las enviaba a mí una vez más. A veces hablaba de algún punto del conocimiento. Cuando yo vi Yesue de aquel entonces, cometíamos el mismo error. La diferencia era que Yesue lo corregía de inmediato y yo necesitaba varias veces. Yo rebatía. Finalmente, mi refutación fue inútil y Su, avergonzado y enojado. ¿Ustedes que son buenos en los estudios, también tienen tan buena memoria? Su. Row está ocupada con un examen diagnóstico cuando recibí este mensaje. Ya es de noche y todo lo relacionado contigo lo recuerdo. El tiempo pasa volando y ya es noche de marzo. Sue y los demás van a hacer la ceremonia de mayoría de edad. Su Row me mandó la invitación solo a mí, fingí ser tímido pero mis papás irán, así que yo no necesito. Su Row me llamó directamente por teléfono. De inmediato me levanté de la cama como si fuera una amenaza. En este tiempo hemos chateado de manera intermitente. Decir buenos días y buenas noches se ha vuelto hasta costumbre, pero esta es la primera vez que él me envía un mensaje de voz. Tosí fuerte un par de veces, aclaré mi garganta y me senté recto, contesté, el sonido eléctrico fue leve. Y en la noche silenciosa se amplificó, él no habló por un buen rato. No pude evitar ser el primero en hablar. El maestro Su finalmente habló, su voz era fría y profunda como una pluma rozando mi oído. Me causaba un cosquilleo extraño, dijo quiero verte, dijo al día siguiente. Fui a la escuela especialmente con mi papá y mamá, Yesue me miró de arriba a abajo. Hermano, ¿vas a ir a una cita a ciegas? Yesue dijo, no me obligues a arreglarte en este día feliz. La ceremonia de mayoría de edad se realizó con mucho protocolo en la escuela provincial importante. Chicos y chicas de 17 y 18 años llenos de energía y juventud, le tomé unas fotos a Yesue. Él desapareció, y luego me jaló a un lado en secreto. Hermano, ¿nos ayudas a tomarnos una foto juntos? El título del libro está a su lado probablemente porque hay muchas personas alrededor. Entre los dos niños hay una pequeña distancia, tímidos y reservados, hice un hoga. Detrás de ellos en la imagen hay un hermoso arco de flores. Mi memoria tuvo un breve retroceso. En realidad, Su Row y yo también tuvimos una ceremonia de mayoría de edad en tercer año de secundaria. Y ese día justamente era el cumpleaños número 18 de Su Row. Después de que el hermano terminó de tomar fotos, Yesue se acercó a mi lado. ¿En qué piensas? Tan distraído. Volví en mí y hice un TSK. Pensaba que esta chica no era tan valiente, tomar una foto. ¿Desde tan lejos? Yesue tosió levemente. Sus papás también vinieron. En ese entonces, mis papás fueron a mi ceremonia de mayoría de edad, pero los padres de Su Row parecían estar más ocupados y no fueron. Aproveché la oportunidad y la llevé al techo. Su Row, te preparé un regalo de cumpleaños. Los bellos ojos negros de Su Row me miraron. Él siempre ha sido así, sin muchas emociones, frío y distante. Aunque en la cancha la gente gritaba animadamente y los fuegos artificiales explotaban, y aunque ese día era su regalo de cumpleaños, me preguntó en voz baja mientras contenía su corazón desbocado, me puse de puntitas y lo besé. Fue la primera vez que lo besé. Pensaba besar y salir corriendo, pero ese día Su Row, no sé por qué, aferró mi mano, me abrazó fuerte y me devolvió el beso, amargo pero con cierto ardor contenido. Luego me preguntó si quería que él me acompañara a todos los cumpleaños de ahora en adelante. ¿Está bien? Yo, atontado, respondí, ¿puedo besarte cada vez? Entonces, está bien. Hablando en serio, en ese entonces solo. Me dedicaba a reír tontamente, ahora que lo recuerdo siento que el pasado es difícil de soportar, realmente fue duro para Su Row en su primer amor, yo tan distraído en el amor de repente. Sentí una voz familiar y gentil detrás de mí, el profesor Su, un chico. También vamos a tomar una foto juntos. Me volteé y vi que ese profesor de matemáticas estaba frente a Su Row. Parece que recién habían terminado de tomar una foto con los estudiantes. Pedir algo así, parecía razonable. Apreté el celular, había estado ocupándome toda la mañana, y esta mujer ni me había prestado mucha atención.
Y ahora va a tomarse fotos con otro hombre. Ayer todavía decía que quería verme, zurró. Pareció darse cuenta, levantó la cabeza y parecía que el profesor también miró hacia aquí. Parpadeó y me pasó el celular sonriendo y preguntó: «Señor Ye, ¿podría ayudarnos a tomar una foto?». Sin dejar que respondiera, Zurrou dijo no. El ambiente se enfrió por un instante, el profesor obviamente no esperaba que Zurrou rechazara tan directamente, pero de mi parte, él se quedó en shock y dijo: «Entonces, invito a la profesora Wang para que tome la foto». «No es necesario, no es muy conveniente». El profesor de Judo Su no entendía. La mano que sostenía el celular estaba en el aire, muy incómoda. «¿Qué pasa con Su?». Rou me miró fijamente con sus ojos oscuros y tranquilos, pero lo que dijo fue para ese profesor: «Estoy tras ella. Así que no quiero que se malinterprete, caray». Liu Zheng se quedó boquiabierto. ¿Esta mujer juega directo y tan fuerte? Asentí frenéticamente. Antes siempre era yo quien la perseguía, pero ahora que es al revés, ¿cómo lo voy a soportar? No, tienes que mantenerte firme. Liu Zheng dio 2 vueltas en su lugar y dijo con firmeza: «No puedo dejarme engañar por la belleza de una mujer, tengo que seguir poniendo a prueba». Me detuve un momento y luego asentí con fuerza. Ahora están muy ocupados con los de tercer año de secundaria, por el examen de ingreso a la Universidad de Yesue también tengo que aguantar. Montamos a caballo y esperemos a que terminen su examen de ingreso. Liu Zheng me miró sin palabras: «Llevas casi 3 años persiguiéndolo, él te persigue 3 meses y ya te rindes». Saqué una foto que tomé al azar de Su Rou en el campo deportivo, parado con unos estudiantes. En la multitud, él sigue brillando. Liu Zheng dudó por 3 segundos. «Bueno, esta cara y ese cuerpo hay que disfrutarlos siendo joven». Ah, hablando de eso, de repente se acercó con cara de chisme. «Por cierto, ¿ustedes en ese entonces tuvieron algo?». Yo me encogeré de hombros. 10 exámenes cambiaron un apretón de manos. Ya sabes lo difícil que ha sido mi camino, Liu Zheng. Pensé un momento y esperaremos a que terminen el examen de ingreso. Voy a buscar un momento para platicar bien con él. El tiempo en la secundaria parece muy largo, pero los meses antes del examen de ingreso son como si presionaran el acelerador y en un parpadeo. Llega el caluroso inicio del verano, el examen de ingreso en junio. Zurrou se encargó de llevarlo al examen, y como padre de estudiante, por supuesto también tenía que ir. «Maestro Su Yesue dijo que esta noche van a ir a cenar, ¿tú también vas?». Zurrou negó con la cabeza: «No voy, ellos están más cómodos sin mí». Tosí un poco. «Entonces, ¿tienes tiempo esta noche?». Él me miró, y tras un momento dijo que sí, que quería decirme unas cosas. A las 5 de la tarde, cuando terminó el último examen, los estudiantes salieron como una marea, con muchas caras que sonreían o lloraban, despidiéndonos de esta etapa de su juventud. Después de enviarle un sobre rojo a Yesue, rápidamente me retiré. Por supuesto llevándolos, maestro Su, pero a esta hora es bastante difícil conseguir un buen lugar para comer. Mientras Zurrou fue a estacionar, yo fui primero a la tienda a sacar número y hacer fila. No esperaba encontrarme con Sangwan justo ahí. Él me miró sorprendido y luego volteó a ver detrás de mí. «Yetian, tú y Xiao Ro, ¿regresaron?». Justo iba a decir que no, él soltó una sonrisa de alivio y dijo: «No es de extrañar». Estaba un poco confundido. «¿No es de extrañar qué?». «Porque ha estado de buen ánimo últimamente». Pensaba que tal vez era porque el rendimiento de sus estudiantes en el examen preliminar era bueno, pero luego pensé que no era eso. «Ahora entiendo que era por ti, San». Wan suspiró. Desde que su mamá falleció, no había estado tan relajado como ahora. Me sorprendí. «¿Qué dices?». «Que su madre falleció». San Wan también se sorprendió. «¿No lo sabías?». «Han pasado varios años, ¿no te lo había dicho?». El corazón se me apretó, apretando tanto que hasta me costaba respirar. Con dificultad pregunté: «¿Cuándo fue?». San Wan no lo esperaba, en verdad no sabía. Por un momento, cometí una indiscreción. «Si Xiao Rou no te lo dijo, entonces lo dejo así. De todas formas, ahora que están juntos, tarde o temprano lo sabrás». Él lo pensó un momento. Recuerdo que fue en el segundo semestre del primer año de la universidad, debe haber sido a principios de mayo. Su madre se suicidó tomando medicina. Él pidió una semana de permiso y cuando volvió estaba más delgado. Hizo una pausa de un segundo. «¿Ustedes se separaron después de eso? Por eso pensé que tú lo sabías».
A principios de mayo del primer año me lesioné, fue en esa época. Por eso no quise seguir pensando. De repente me di cuenta que no sé de qué manera le fui injusto a su Row. El estacionamiento estaba lleno, así que aparqué afuera y me retrasé un poco. Su Row se acercó y tomó asiento en una mesa frente a mí. Su mirada se posó en mi rostro. Con voz más suave preguntó, ¿qué pasa? Bajé la cabeza, no era nada, solo que no sabía qué pedir. Él tomó el menú y dijo que el pollo picante en cubos estaba bastante bueno. También había un guiso picante de carne de res que estaba bien. De repente pregunté, ¿los has probado? Su Row dudó un momento y dijo que había venido 2 veces con colegas. Yo no dije nada. Su Row no aguanta el picante, incluso en la fonda casi solo come sopa de hongos o de tomate. A veces me gusta molestarle. A propósito, después de comer chile le doy un beso. Él se enrojecía y bebía leche como loco después de besar. En reuniones de trabajo nunca ordenaba esto. Mucho menos comía lo que yo pedía, como verduras salteadas. Y una sopa de calabaza. Dudó mucho antes de empezar a hablar. Ah, ¿no dijiste que tenías algo que decirme antes? Su Row parecía estar pensando cómo empezar. No sé si ahora todavía quieres escuchar, pero siento que te debo una explicación por lo que pasó ese año. Él estuvo en silencio un momento, parecía estar perdido en recuerdos confusos del pasado en el libro. Soy hija ilegítima. Mi corazón dio un vuelco y no pude evitar mirarlo. Su expresión era tranquila, como si estuviera contando algo que no le importaba mucho. Después de que mi mamá quedó embarazada de mí, se volvió a casar con una mujer de buena familia. En mi memoria solo la vi una vez, en el funeral de mi mamá. En ese instante entendí muchas cosas. Por ejemplo, por qué la hija legítima siempre es fría y distante. Y por qué en las reuniones de padres su Row, el lugar de Row siempre está vacío. Por ejemplo, el día de la ceremonia de mayoría de edad le dije que le iba a regalar un regalo de cumpleaños. Él se puso serio, luego insistió en preguntarme si cada cumpleaños iba a pasar con él. En ese momento, Row bajó un poco los párpados, una larga sombra de pestañas cayó. No me atrevo a decirte esto. Nunca había gustado tanto de alguien, apenas lograba que él me gustara. Si él supiera esto, ¿dejaría de gustarle? ¿Qué debería hacer entonces? Yo apreté las manos. Después del examen de ingreso a la universidad, mi mamá fue a verlo una vez. Después de volver su enfermedad empeoró mucho. Se necesitaba mucho dinero para medicinas. La voz de Row era calma, claramente estaba hablando de algo de hace años, pero parecía como si fuera otra vida. En ese momento estaba muy ansioso. Quería ayudar al tutor a hacer proyectos lo más posible. Quería hacer muchos trabajos a media jornada. Temía no poder proteger a mi mamá y no ser digno de ti, pero después él me dejó y se fue. Me apreté la palma hasta que dolió. Finalmente me animé a preguntar, ¿de cuándo era eso? Row guardó silencio por mucho tiempo. Ya estaba haciendo un gran esfuerzo por controlarme, pero mi voz seguía temblando, así que, aquel día te mandé mensajes y no me respondiste, te llamé y tampoco contestaste. Aún ese día te propuse terminar, ¿verdad? Row todavía no respondía. Recuerdo otra cosa, tú luego fuiste a buscarme, ¿verdad? Su Row giró la copa por un largo rato y finalmente asintió. Fue después de que terminé de resolver esas cosas. Quise volver para buscarte y aclarar todo, pero te vi caminando con otra chica. Pregunté en voz baja, ¿entonces por qué no me confrontaste? Sabías cuánto me gustabas. Su Row dijo, solo tienes que hablar, no quiero ser tan egoísta Su Row. Dije que siempre quería confirmar una y otra vez si me amabas, una vez tras otra para que me lo probaras. No importa lo que hiciera, nunca me dejarías. Pero ese día de repente me di cuenta de que alguien como yo no merecía a alguien como tú. Eres increíble, nadie es mejor que tú, por eso deberías ser amado por todos, ser el centro de atención. Y no estar sufriendo tanto a mi lado todo el tiempo. Me sentí afónico, no es así Su Row. No es así, me gustas y nunca he sentido que estar contigo sea difícil. No puedes juzgarme así, eso no es justo para mí. Con emociones abrumándome, cerré los ojos. No puedes hacer eso, me hiciste sin saberlo. Alejarme de la persona que más amo. No me atrevo a imaginar cómo se sintió Su Row en ese momento, al ver ese mensaje de ruptura. ¿Qué reacción tuvo? Yo claramente prometí que la acompañaría en cada cumpleaños, pero no cumplí. En ese instante, no supe qué hacer.
¿A quién se debe culpar de todo esto? Un destello de pánico cruzó los ojos de Su-ro. A Tian siempre le ha gustado tener todo bajo control. Nunca lo había visto tan perdido. Respiré hondo y lo miré fijamente. Entonces, ¿por eso preferiste separarte de mí todos esos años en vez de hablar? ¿Por qué hoy decidiste afrontar esto? Su-ro apretó los labios. Después de un momento, él dijo, intenté olvidar el pasado, intenté no amarte, pero no pude. Cuando no estabas, mi amor crecía desenfrenadamente. Atian, ¿todavía quieres a Su-ro? ¿Y luego? ¿Cuándo fijaron la fecha de la boda? Liu Zheng, emocionado, señaló hacia sí mismo, ¿puedo elegir primero el traje de padrino? Mis padres estaban encantados, solo mi hermana tenía una expresión complicada. Así que, básicamente, con un solo examen de admisión te conseguí una esposa. Lo pensé con seriedad por un momento. Realmente no tienes que preocuparte, nos separamos antes del examen, después de todo. Nos casaremos después de eso. ¿Qué dices de eso? ¿Quién no diría algo como, qué impresionante y grandioso soy como hermano? Bueno, ¿ya decidieron la lista de la mesa de compañeros de la secundaria? Me acerqué a Su-ro. Esos chicos recibieron las invitaciones. Y todas explotaron de emoción. Claro, la última vez en clase. Los compañeros organizaron una boda y nosotros fingíamos que no nos hablábamos, pero en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a casarnos. No es de extrañar que su reacción sea tan fuerte. Casi listo, Su-ro me mostró la lista y marqué a Chen Jun en ella. Su-ro levantó una ceja. Pensé que no te gustaba. Pues no me gusta, exactamente por eso es que lo invité. ¿No fue la última vez que él te pidió tu WeChat? Tengo que hacer una declaración de propiedad. Su-ro asintió con aprobación y dijo, está bien, mientras decía eso se acercó. Maestro Xiao Su, ¿qué estás haciendo? La mano de Rou cayó sobre mi cintura, ¿no dijiste que querías hacer una declaración de propiedad? Pues aquí tienes la mía. Haz la declaración como quieras. De repente se detuvo y miré hacia él, pero descubrí que estaba mirando la cicatriz en mi rodilla izquierda, me dio un poco de pena, solo son heridas pequeñas. Me besó, su aliento caliente me hizo temblar, y no pude decir lo que faltaba. Al final, con mucho esfuerzo, en un respiro, susurré en su oído, Su-ro, realmente me gustas mucho. Él me abrazó con más fuerza, yo también. Gracias por querer gustarte, Su-ro. Extra, desde niña supe que era una existencia de más. Nunca he visto a mi padre. Mi mamá dice que me parezco mucho a él. Por eso a veces él es muy bueno conmigo. Pero la mayoría del tiempo me mira con rencor y odio. Nadie sabe de estas reuniones de padres, nadie viene a abrirlas para mí. Siempre y cuando mis notas sean buenas. Cualquier excusa es suficiente para que el maestro se encargue. El primer día de clases de primero de secundaria, mi mamá volvió a enfermar. Rompió cosas en la casa. Cuando llegué a la escuela ya iba tarde pero no me importó. Un chico de la clase me llamó desde atrás, me volteé. Se quedó paralizado un momento y de repente se puso rojo. He visto esa reacción muchas veces, pero lo que dijo después me sorprendió. Vamos a llegar tarde, dijo apresurado y señaló hacia la derecha. Señaló para que desviara la atención de los demás. Puedes colarte por aquí en secreto, parecía un poco diferente a los demás. Después supe que era mucho más diferente que los otros. Él es único, sé que puso el desayuno en mi mesa durante una semana, porque cuando bebía, él siempre miraba hacia aquí con anhelo. Lo que miraba era el desayuno, sé física. La carta de amor que estaba en el libro de física la escribió él, porque aprovecha la clase de estudio para cuando voy a la competencia. La metió enfrente de toda la clase. Sé que él mismo pinchó la llanta de su bicicleta después de mucho esfuerzo. Para eso, incluso esperé fuera del bicicletero. Por varios minutos, no podía estar con él. Si hubiera aceptado de inmediato, ¿le habría gustado rápido o ya no le habría gustado rápido? La primera vez que se declaró, casi digo que sí, pero al final toda mi fuerza la usé para resistir. No dijo ni una palabra y después se quejó muchas veces por eso. Él no sabía que yo no podía hablar, porque si hablo, seguro aceptaría. Sé que él eligió ciencias por mí, pero si seguimos sus calificaciones, después del examen de ingreso nos separaríamos, pero él quería estar conmigo, dijo que siempre había sido mío, y yo también soy suyo. Nunca he celebrado un cumpleaños. Él me dio mi primer regalo de cumpleaños y me gustó mucho. En todos estos años no he querido nada más que eso.
Estoy ocupada y cansada. Pero no quiero decírselo, porque él siempre es inocente. La felicidad no debería entristecerse por alguien como yo. Cuando recibí ese mensaje de él en el hospital, pensé que tal vez estaba realmente equivocada. No es que él no pueda vivir sin mí, sino que yo no puedo vivir sin él. Luego, en esos años sin él, el tiempo pasó rápido. Regresé a la ciudad donde él estaba. Supe que empezó a trabajar. Probé todos los restaurantes de comida Sichuan de la ciudad. Cuando el picante me irritaba la garganta, solo tenía un pensamiento en mi mente. ¿Le gustaré? Pensé que lo estaba haciendo muy bien. Pensé que podría seguir así para siempre. Hasta que ese día lo vi de nuevo, tan puro y alegre como en la secundaria. Increíblemente guapo. Pensé que tal vez siempre he sido una persona muy egoísta. Quería intentarlo. Su Rou no tiene nada, Su Rou solo ama a Yetian. Fin del texto completo.